Buenos días. Muy buenos días, profe. Dios lo bendiga. Buenos días para todos, todas. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Listo, vamos a arrancar, porque hoy se corre un poquito estos aparatos. Así que no, lo logramos. Por favor. Buenos días. Hola, buenos días. Por favor, Ana Victoria, cuéntame en qué quedamos la clase pasada, porfa. Estábamos realizando las respuestas de la primera parte del módulo, quedamos en la 40 y la idea era seguir con las respuestas. Listo, muchísimas gracias. Entonces, efectivamente, voy a compartir la pantalla y vamos a continuar este trabajo. ¿Listo? Entonces, recuerden, esto es la clase de biología, ciclo 3, es Sí, decir, señora. sexto y grado séptimo, porque todavía parece que nos estamos perdiendo en el horario. Entonces, por favor, recuerden que estamos en la clase de biología, ciclo 3, y entonces, como dice la señora Ana Victoria, quedamos en la pregunta número 40, ¿cierto? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya voy a compartir mi pantalla. Profe, perdón. ¿Es el ciclo 3 es este? Sí, señora, ciclo 3, sexto, séptimo. Y a nosotros nos enviaron este link y nosotros somos el ciclo 4. El ciclo 4, la clase es a las 8:45. Ya te digo en qué clase se supone que deberías estar, ¿listo? No te preocupes. Sí, señora. Entonces, en ciclo 4, a las 8 están en clase de sociales. Debes buscar ahí en el horario la clase de sociales. Bueno, sí, señora. Lo Gracias, que pasa profe. es que toca revisar, toca que revises en el horario que te envían. Entonces, mira, este fue el horario que te enviaron, ciclo 4, ¿ves? A las 8:45 estás en sociales. A las 8:45, a las 9:30 entras a biología conmigo. Después tienes Bueno. y así sucesivamente. Muchas gracias, profe. Dios Bueno, la bendiga. vaya bien, vale, nos vemos ahora. Gracias. Bueno. Listo, entonces vamos a continuar. Ya sabemos cuál es la dinámica mientras llegamos a la 71, que era de tarea, y ya luego pues la idea es que nos rinda. Entonces vamos a darle. Entonces, por favor, dime. Yo tuve un inconveniente el fin de semana pasado, me tocó trastear y no pude recoger el módulo. Oh, bueno, entonces ve tomando apuntes y luego lo adelantas. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces vamos con 0072 UMS 3.
Como no dice el nombre, me toca llamarlos así, acuérdense. Ay, se fue. Creo que se acordó de ponerse el nombre. Entonces, señora Ana Victoria, por favor, ayúdenos a leer la número 41. La 40 ya la habíamos resuelto, ¿cierto? Entonces, Sí, sigue la ayúdenos a leer. 41. Listo, entonces ayúdenos a leer la 41 y ahí miramos cuál es la respuesta. Bueno, oye, pero espera, no me la muevas tanto. La subes un poquito porque no la alcanzo a ver. Ah, entonces espera, porque es que, o sea que todavía no tienen los módulos. Pues si abro de la parte donde está el mío, sí. Sí, bueno, pensé que tenían abierto el módulo. No, me tocaría estar saliendo de esta aplicación, meterme a la otra y Bueno, no te preocupes, mira, ya lo puse más grandecito eso. y ya No, lo... la era que no se veía. Listo. Sí. La 41. ¿Cuál de las siguientes estructuras se encuentran exclusivamente en los vegetales? A. Aparato de Golgi. B. Cloroplastos. C. Vacuolas. D. Retículo endoplasmático. Yo coloqué como la respuesta la B, el cloroplastos. Bueno, muy bien. Entonces, efectivamente, como nos dice la señora Ana Victoria, entonces en este caso en la 41, la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Sin embargo, recuerden que solamente vamos a leer la pregunta y luego todos en el chat ponemos cuál es la posible respuesta para que todos Bueno. tengamos la opción de responder. ¿Listo? Pero entonces Bueno. por ahora, pues efectivamente esta la vamos a dejar marcada, que la respuesta correcta es B, cloroplastos. ¿Listo? Cloroplastos. Entonces recuerden que los cloroplastos son esas estructuras celulares, perdón, que contienen una sustancia química que se llama clorofila, y que la clorofila es la que se encarga de ayudar a hacer el proceso de fotosíntesis, es decir, respiración y nutrición en vegetales. ¿Listo? Muy bien, 41B. Entonces vamos a continuar acá con la lista. Por favor, Aleja, ¿nos ayudas a leer la 42? Gracias. No se asusten, recuerden que solo leerla, no la tienen que responder todavía, la respondemos luego en el chat. Juan, si necesita salir y volver a entrar, perfecto. No, pero ya pudo activar el micrófono. Perdón que hasta ahora leí el chat. Aleja, ¿no? Sí, Bueno, profe. no. Sí, dale. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las células ecuatorianas? Espérame, Aleja, que es la 42, la de arriba. Vale, profe. ¿Cuáles son las tres partes principales de la célula? A. Membrana, núcleo o mitocondria. B. Membrana, cloroplasto, mitocondria. C. Membrana, núcleo, citoplasma. D. Citoplasma, esqueleto y núcleo. Listo, entonces ahora sí vamos a escribir en el chat. Respuesta a la pregunta número 42. ¿Cuál será la respuesta correcta? Membrana, núcleo y mitocondria, membrana, cloroplasto y mitocondria, membrana, núcleo, citoplasma, citoplasma, citoesqueleto o núcleo. Uy, están diversas esas respuestas, ¿por qué será? Bueno, por acá vi que la señora Ana Victoria decía que la A, Dani dice que la B, Haider dice que la C, perdón, Daniel, Haider dice que la C, Tatiana dice que la B, Aleja dice que la B, y el resto no hizo la tarea. Entonces, bueno, David también dice que la B. Entonces, bueno, revisemos lo siguiente, pilas. La mayoría está diciendo que la B, ¿cierto? Aquí no me están diferenciando, no me están diciendo cuáles son las tres partes principales de la célula animal o cuáles son las tres principales partes de la célula vegetal. No me están diferenciando, me están diciendo cuáles son las tres partes principales de la célula en general. ¿Qué es lo más importante de la célula? Significa, pues, en cualquiera de las dos, tanto animal como vegetal. Si seleccionáramos la B, resulta que la célula animal no tiene cloroplastos, entonces esa no es una parte principal, porque la célula animal no tiene cloroplastos, pero aún así genera
más especies, una cantidad de especies mucho más complejas y demás. Entonces la B definitivamente no es la respuesta. ¿Listo? En cuanto a la A, entonces tenemos que efectivamente las dos células tienen membrana, efectivamente las dos células tienen núcleo y las dos células tienen mitocondria, ¿cierto? Sin embargo, la mitocondria se convierte en un organelo secundario. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque genera energía, sí, cumple una función importante, sí, se vuelve la planta de poder, pero sin embargo, en el C hablamos de los tres principales organelos de una célula que tienen que ver con la estructura. Entonces tenemos una membrana, ¿cierto? Perdón, por acá me devuelvo. Una membrana, efectivamente, que le da una forma y que la recubre. Un núcleo, ¿cierto? Para las dos, ¿ven que ambas tienen membrana plasmática? Ambas tienen núcleo, ¿cierto? Entonces, porque ahí es donde se guarda la información genética. Y miren, el citoplasma. Sin citoplasma, los otros organelos no se mantendrían donde están. El citoplasma es súper importante porque es toda esta zona acuosa, hidratada, donde están el resto de partes de la célula, ¿listo? Entonces, en ese sentido, las personas que dijeron la C es la respuesta correcta. No sé si alguien dijo la C, ¿cierto? Haider dijo la C. Entonces, no importa, el resto, por favor, vamos corrigiendo. Ahí en el módulo, ¿listo? Entonces, respuesta C. Muy bien. Vamos a seguir acá. David, la 43, por favor. ¿Nos ayudas a leerla? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las células? Profe, no alcanzo a ver por el cosito. ¿Ya? Eucariontes y las procariontes. A. Los eucariontes tienen muchas más mitocondrias. B. Las procariontes no tienen material genético. C. Los eucariontes tienen el núcleo definido por una membrana. D. Las procariontes no tienen membrana. Listo, entonces vamos a ir al chat. Respuestas a la pregunta número 43. Haider, Tatiana, Daniel, Haider otra vez, David, dicen que la C, Aleja también. Listo, muy bien. Esa es efectivamente la respuesta correcta, ¿cierto? Los eucariontes o células eucariotas tienen un núcleo definido por una membrana. Esa es la diferencia principal. Procariota no tienen núcleo definido, eucariotas sí tienen un núcleo definido, ¿listo? Entonces, muy bien, la respuesta correcta es la C, David, Ana también, Aleja igual, ¿listo? Muy bien. Respuesta correcta, la C. Después de David, entonces va David. David, por favor, lees la 44. En la imagen puedes observar los dibujos realizados por Vidries de la plasmólisis en la célula vegetal. La vacuola ha reducido su volumen debido a que A. Se introdució en la célula en un medio hipotónico. B. Se introdució la célula en medio hipertónico. C. La membrana se rotó debido a la presión de... Las respuestas A y C son correctas. Listo, entonces bueno, vamos a ver qué investigaron, qué pusieron y ya lo hablamos. Respuestas a la pregunta 44. Haider y Daniel dicen que la B. Tatiana también. La señora Ana Victoria igual. David igual. ¿Listo? Muy bien, efectivamente esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Se ha introducido la célula en un medio hipertónico. ¿Qué significa esto de hipotónico e hipertónico? Entonces, miren, cuando hablamos de hipo, hablamos de bajas concentraciones. ¿Listo?
al interior de la célula, perdón, al exterior de la célula porque las introducimos en un medio, ¿listo? Entonces, si yo pongo la célula en un medio hipotónico de poca concentración, ella lo que va a hacer es como cuidarse, ¿cierto? Y entonces, pues como hay baja concentración, ella no necesita llenarse más porque hay baja concentración fuera, es decir, no tiene nada para capturar, por decirlo así. Por el contrario, si está en un medio hipertónico, significa que esa célula, ¿cierto? Tiene que liberar toda la cantidad de agua que haya tenido, esa vacuola específicamente. Al liberar el agua que tiene al interior, ¿cierto? Porque nosotros decíamos, es que la célula vegetal tiene una vacuola muy grande porque le sirve para almacenar agua. Pero entonces, al ponerla en un medio hipertónico, ella va a liberar el agua. ¿Y qué va a pasar? Pues si libera el agua, su tamaño se reduce, ¿listo? Esa es la razón, entonces, porque la respuesta correcta sea la B. Al entrar en un medio hipertónico, su tamaño se reduce porque libera el agua que tiene almacenada. Y es lo que vemos efectivamente en el dibujito, ¿listo? Muy bien, entonces vamos por aquí después de David tenemos a Juan. Juan Martínez. Pregunta número 45, por favor. Algunas células animales poseen vacuolas características, como es el caso de las vacuolas pulsátiles presenta en A. Los protozoos de agua dulce. B. El corazón de los mulos. No te preocupes, moluscos. Moluscos. C. Las células contractiles de los anelitos. De las células de las esponjas. Muy bien, Juan. ¿Listo? Entonces, por favor, ¿qué encontraron? Respuestas para la pregunta 45. Células de animales que posean vacuolas características, como es el caso de las vacuolas pulsátiles. ¿Listo? Entonces, ¿en qué tipo de especies que se mencionan ahí se presentan ese tipo de vacuolas? ¿Qué encontraron? No todos están participando, pero bueno, ahí hay opciones diversas. La idea es que todos se le midan porque recuerden que al final, pues sí, todos tienen que entregar el módulo, pero más allá de eso, que vayamos intentándolo, ¿no? Participando, leyendo, bueno, por eso los pongo a leer al menos ahí para que vayamos haciendo algún tipo de participación. Entonces dice por acá la B, la A, la A, la A, la A, la C, ¿listo? Entonces, bueno, lo primero sería, ¿qué es una vacuola pulsátil? ¿Cierto? Entonces, son pulsátiles aquellas vacuolas que extraen agua, ¿cierto? Y que expulsan al exterior, digamos, su metabolismo, básicamente, ¿listo? Esa agua ingresa a través de la membrana, básicamente. Entonces, como está directamente relacionado con la absorción de agua, pues efectivamente la respuesta correcta es la A. ¿Quiénes más? Si no son especies que viven efectivamente directamente en el agua, quienes van a tener la capacidad de extraer agua y finalmente de expulsar luego al exterior, ¿listo? Entonces, efectivamente la respuesta correcta es la A, los protozoos de agua dulce, ¿listo? Entonces, esa también es la A. Son los protozoos, recuerden que son organismos unicelulares, ¿listo? Ellos expulsan, extraen a través de la membrana y expulsan también al exterior. Digamos que es una función muy básica, excreción y secreción, básicamente. ¿Listo? Número 46, entonces acabo de leer. Juan, sigue Daniel. Daniel. Las células procariotas, en un lugar de orgánulos membranosos, presentan repliegues en su membrana denominados A. Peroxisomas, B. Crestas, C. Mexosomas, D. Pseudópodos. Listo. Entonces, ¿qué encontramos para la pregunta número 46?
Entonces, por aquí, algunas personas dicen que la A, luego no, que la C, que la A, y la C. Entonces, para la pregunta número 46, efectivamente la respuesta correcta es la C. Los mesosomas. Entonces, pilas, porque en este ejercicio de investigación, ¿usted qué tiene que hacer? Pues básicamente, o buscar efectivamente cuáles son, ¿cierto? Usted escribe cuáles son esos repliegues en la membrana de las células procariotas, y ahí usted, eso es un mecanismo de investigar. O usted puede poner perixosomas, ¿qué son? Y ahí usted va a leer qué son los perixosomas, qué son las crestas, y qué serán los mesosomas, ¿cierto? O qué son los pseudópodos en este caso. Y al investigar, entonces efectivamente los mesosomas son unos repliegues que se encuentran en células procariotas, en organismos unicelulares, ¿cierto? Y que básicamente pues también intervienen en varios procesos metabólicos. Entonces recordemos que ellas no tienen todos esos organelos que sí presenta la célula eucariota, sin embargo sí tiene en esas membranas como esos, efectivamente esos repliegues dentro de la membrana que le van a permitir generar, por ejemplo, mecanismos de transporte al interior de su célula, porque no es igual de compleja a una célula eucariota. Y eso entonces son los mesosomas, esos repliegues que aparecen dentro de un organismo unicelular en su membrana. Número 46. Por aquí vamos con Haider. Número 47, por favor. En este dibujo esquemático de la membrana celular, las letras A y B representan A, oligosacáridos, B, proteína transmembranosa. ¿Por qué aparece otra vez la B ahí? Porque es otra opción. Es que, bueno, espera, Haider. En este dibujo, si ves que se está señalando A, las partes A son estas, y se está señalando la parte B, pero estas son las opciones de respuesta. ¿Listo? Por eso aparece Sí. la B, pero como opción de respuesta. Entonces, dale. B, colesterol, proteína intrínseca. C, cílicos, proteína integral. C, fosfoglicérido y colesterol. Listo. Entonces, esta es un esquema de una membrana celular, ¿cierto? Obviamente uno, pues cuando ve la célula, entonces, ay, no, sí, ve como si la membrana fuera simplemente, perdón, como, pues en el dibujo como una línea, ¿cierto? Como una parte que le da forma a la célula, pero realmente esas membranas celulares pues tienen una organización de unos compuestos específicos que le permitan el ingreso de nutrientes, pero la salida de desechos, ¿cierto? Entonces uno tenía que buscar aquí básicamente, bueno, ¿cuáles son los componentes principales de una membrana celular? ¿Cierto? ¿Qué es eso que organiza a una membrana celular y le permite cumplir su función de transporte de nutrientes y salida de desechos? ¿Qué encontraron? ¿De qué está hecha esa membrana celular? En la pregunta número 47. Bueno, C o D. Y resulta que es la A. Ah, caramba. Ah, muy bien. Ah, por ahí dijeron A para mí. Entonces la oligosacáridos. ¿Qué significa oligosacáridos? Sacáridos significan azúcares, carbohidratos. ¿Listo? Dime. Los oligosacáridos, entonces, son cadenas de azúcares muy complejas, porque, por ejemplo, el sacárido más importante que nos permite la generación de energía, por ejemplo, nuestro cerebro solo funciona a base de glucosa. Por eso todo lo que nosotros nos comemos se convierte en glucosa, ¿cierto? Pero resulta que la glucosa es un monosacárido, es muy sencillito. Luego vienen los disacáridos. Son disacáridos cuando se unen dos azúcares. Y ya cuando se unen más de 3 azúcares en cadenas mucho más extensas, hablamos de oligosacáridos, ¿listo? Y efectivamente, pues esa membrana necesita esa organización porque pues está gastando energía todo el tiempo, está entrando nutrientes, están saliendo, ¿cierto? Y demás.
Y la parte B, entonces, es una proteína porque necesita una estructura. Y recordemos que cuando hablábamos un poco acerca de la célula, decíamos, por ejemplo, los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas y esas proteínas lo que hacen es dar una estructura y una forma. ¿Listo? Entonces, es la A. Voy a seguir en el orden. ¿Ya leyó Daniel? Sí, ya leyó Haider. Sigue Tatiana y luego Andrés. Tatiana, número 48, por favor. Las mitocondrias son orgánulos, sí. Sí. Celulares cuya función principal es A, la fotosíntesis, B, la respiración celular, C, la mitosis, D, la síntesis proteínas. Listo, eso estaba fácil, según yo. Vamos a ver. 48. ¿Qué hacen las mitocondrias? Hacen varias cosas, ellas hacen un montón de cosas, pero digamos que están directamente relacionadas con uno de esos procesos metabólicos. ¿Qué será? ¿Será que ellas ayudan a la fotosíntesis, ayudan a la respiración celular, ayudan a la mitosis o ayudan a la síntesis de proteínas? Listo, entonces por aquí dice A, D, B, A, B, B. ¿Listo? Muy bien, la respuesta correcta es la B, B. Entonces, pilas. Ay, se me corrió todo esto. ¿Por qué? Resulta que la fotosíntesis, recuerde que solo la hacen las células vegetales. Y aquí estamos hablando de orgánulos celulares que se presentan tanto en células vegetales como en células animales. ¿Listo? La mitosis es específico de algunas células también. La síntesis de proteínas se encargan de los ribosomas, como acabamos de mencionar. Decíamos, es que la mitocondria se encarga de generar energía, ¿cierto? Y obviamente, ¿por qué la tiene que generar? Pues porque todo el tiempo se la está gastando. Recuerden, una de las características más importantes de ser un ser vivo. Todo lo que se considere que tiene vida, respira. Si deja de respirar, pues deja de ser un ser vivo, ¿cierto? Y ese gasto energético que se hace en un ser vivo que está respirando todo el tiempo, pues tiene que ser recuperado a través específicamente de la mitocondria, ¿listo? Entonces la respuesta correcta por eso es la B. Y Andrés, la número 49, por favor. Andrés. Bueno, parece que Andrés está, pero no está. Entonces repetimos ciclo. Aleja, número 49, por favor. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los lisosomas es falsa. A. A. Son vesículas que tienen enzimas digestivas. B. Forman a partir de las cisternas del aparato de Golgi. C. Se llaman secundarios cuando se unen una a una vacuola con material orgánico. D. También se llaman fagosomas porque invierten en la fagocitosis. Fagocitosis, listo. Muchas gracias. Número 49. Entonces, ¿cuál de esas cosas es falsa para los lisosomas? Recuerden que los lisosomas son organelos celulares que básicamente sí contienen enzimas digestivas. Ya les estoy diciendo que efectivamente no es la A. Están implicados en muchos procesos, ¿cierto? Pero sobre todo son los encargados de reciclar restos celulares, de desecho. Está directamente relacionado con los desechos de la célula. Ellas, por ejemplo, tienen una función bien importante y es que pueden destruir agentes invasores, como por ejemplo virus, que no son considerados seres vivos, o bacterias que sí son considerados seres vivos, pero que pueden llegar efectivamente a generar infecciones. Entonces los lisosomas son bien importantes, ¿cierto? Son encargados entonces de reciclar los restos celulares de desecho, volver a reutilizar algunas cosas y ayudar a eliminar y destruir, por ejemplo, virus y bacterias invasoras. ¿Listo? No todas las bacterias son malas, no todas. Nuestro cuerpo realmente tiene millones de bacterias, ustedes nunca van a estar solos,
¿cierto? Hay millones de bacterias dentro de su cuerpo. Nosotros tenemos unas bacterias en nuestra boca que específicamente nos ayudan a procesos de digestión, al mantenimiento de los dientes. También, por ejemplo, tenemos una flora intestinal, ¿sí? Que es un grupo de bacterias que nos ayuda con toda la parte de la digestión. Pero efectivamente también hay otras bacterias que sí son invasoras y que, como veíamos cuando estudiamos los reinos de la naturaleza, ¿cierto? Ellas se vuelven parásitos, es decir, invaden y se aprovechan del organismo al que invaden. Entonces, yo solamente veo que Haider propone su respuesta y el resto, ¿qué pasó? ¿No hizo la tarea? Solo Haider propone una respuesta. ¿El resto qué dice? Yo la verdad esa no la puse. Vale, no te preocupes. Listo. Pero me iría más por la C. Digo, por la A, perdón. Vale. Entonces, bueno, pero no, pilas, porque, por ejemplo, yo les decía, les acababa de decir que los lisosomas contienen enzimas digestivas, ¿sí? Entonces, no, la A justo está diciendo eso, y aquí nos están diciendo cuál es falsa. Entonces, esa no sería falsa, esa es verdadera. ¿Listo? Entonces, pilas, la respuesta correcta es la D, la D. ¿Listo? Entonces, miren esto. Les decía, efectivamente, entonces contienen enzimas digestivas, porque recuerde que nos ayuda a lo que tiene que ver con reciclar restos de desecho celulares. ¿Listo? Entonces, obviamente, tiene enzimas digestivas. ¿Listo? En el aparato de Golgi, recuerden que el aparato de Golgi es un organelo intracelular que permite precisamente ese transporte de sustancias al interior de la célula. Y aquí sí es importante, porque ¿qué? Yo desecho y acá tengo este desecho y lo dejo acá. No, yo necesito transportarlo. Y entonces ahí está el aparato de Golgi, efectivamente, para que haga ese proceso de transformación. ¿Listo? Entonces, básicamente, con lo que definitivamente no están relacionados es con el tema de la fagocitosis, que es la muerte de las células, y ellos no generan eso, ellos al contrario defienden, acabamos de decir, ellos lo que hacen es que pueden llegar a eliminar virus y bacterias. Los virus no son considerados seres vivos, los virus no son seres vivos, pero las bacterias sí, y efectivamente ellos nos ayudan a protegernos de eso. ¿Listo? Entonces, al contrario, no matan las células, las defienden. Número 50, entonces después de Aleja va la señora Ana Victoria. Señora Ana Victoria, por favor. La formación de los ribosomas está ligada a la actividad de A, el nucleolo, B, el aparato de Golgi, C, los cloroplastos, D, el centrosoma. Listo, esa está fácil, creo. Vamos a ver. Número 50. Número 50. Escriban sus respuestas. Esa formación de los ribosomas, que recuerden que tienen que ver con la síntesis de proteínas, que esa síntesis de proteínas tiene que ver precisamente con la información genética que se almacena dentro del núcleo de la célula. ¿Listo? Recuerden que los cloroplastos están solamente en unas células, no en todas. ¿Listo? Que el aparato de Golgi está relacionado es con el transporte de sustancias. Esa era la A. Listo, muy bien, la A. Por acá que escribieron en el chat la A, bueno, algunos la B, otros la A, muy bien, y la señora Ana Victoria se suma a la A. Muy bien, la A. O sea que es la A. Ay, no. Esto siempre enloquece. Acá la A. Con el nucleolo, ¿listo? Entonces el nucleolo es importante para lo que tiene que ver con la reproducción celular y específicamente hace parte de la formación de esa información genética, que es lo que realmente me interesa en la reproducción celular, ¿listo? Entonces, bueno, ya leyó la señora Ana Victoria, ya leyó Aleja. Andrés, ¿será que ahora sí estás por ahí, Andrés? O bueno, ahora sí funciona el micrófono, no sé qué habrá pasado.
No, Andrés está, pero no está. David, entonces David, lee la 51, por favor. Tanto las células vegetales como las células animales contienen A. Ribosomas, paredes celulares y mitocondrias. B. Aparato de Golgi, paredes celulares y ribosomas. C. Aparato de Golgi, ribosomas y mitocondrias. D. Cloroplastos, membranas celulares y mitocondrias. Listo, entonces, número 51. Por favor, vamos a escribir en el chat a ver con qué se relaciona específicamente esa respuesta. 51. Tanto las células vegetales como animales. Esa creo que está fácil. Lo hemos hablado un montón. ¿Listo? Entonces, a ver qué ponen ustedes de respuesta. Para que me equivoque. Listo, entonces miren, compañeros. 51, en un minuto. 51. Tanto las células vegetales como animales contienen qué organelos son similares en ambos tipos de células. Entonces yo no sé por qué veo por ahí de opción la D. Si recuerden que nosotros que tenemos células animales no tenemos cloroplastos, no tenemos clorofila, no somos verdes. Yo no digo, ay, me dio hambre, me voy a alimentar, me voy a poner un poquito al sol. Entonces yo no tengo cloroplastos, ¿listo? Los animales no tenemos cloroplastos. ¿En qué sí nos parecemos? Específicamente, otra diferencia, yo no sé, la A definitivamente tampoco. Los animales no tenemos pared celular, recuerden que la pared celular es propia de las células vegetales, ¿listo? O sea que no sería ni la A ni la B. ¿Cuál es? La C, eso estaba fácil. ¿Listo? Entonces, muy bien para los que pusieron la C, los que no, pues no importa, corrijan, ¿listo? Corrijan ahí y efectivamente que la respuesta correcta es la C. Esta clase no dura nada, ¿no les parece? Ya se acabó. Ya se acabó. Señora. Y llegamos hasta la 51, ¿listo? Nos vemos dentro de 8 días, espero que tengan un excelente fin de semana festivo. Nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿listo? Hasta que acabemos este capítulo. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Que estén bien.